Muy bien, ahora vamos con el segundo video de esta serie de 3, donde vamos a resolver el problema con dos cuerpos. Veamos, dice, en un sistema de polea cuelgan dos masas de 3 kilogramos y 5 kilogramos respectivamente. Podemos visualizar que cuando hablamos de un sistema de polea es que vamos a tener una polea sujeta a una superficie fija y de esta polea, que es una rueda giratoria, pasa una cuerda donde en cada extremo van a tener un cuerpo. Me dice que es de 3 kilogramos y 5 kilogramos respectivamente. Quiere decir que el de 3 kilogramos es el 1 y el de 5 kilogramos es el 2. Luego dice, unidos por una misma cuerda, es decir, que es la misma cuerda que pasa por la polea. Me piden determinar el peso de cada uno de los cuerpos, que es distinto a este dato que tenemos acá, porque esto es masa, peso, recordemos que es una fuerza, y la tensión con la cual la cuerda sujeta a ambos cuerpos. Entonces, partiendo de lo que ya visualizamos, vamos con el paso número 1. Si ahora tengo dos cuerpos que involucran en mi sistema, voy a tener dos diagramas de cuerpo libre. Entonces voy con el diagrama de cuerpo libre 1 y diagrama de cuerpo libre, vamos a hacerlo acá, diagrama de cuerpo libre 2. Entonces, ¿qué va a suceder en el diagrama de cuerpo libre 1? Voy a evaluar cuál es el eje en donde hay movimiento, hago mi plano cartesiano y visualizo. ¿Qué fuerzas actúan sobre el cuerpo 1? Bueno, como es un cuerpo que tiene masa, sabemos que siempre va a tener la fuerza de peso. Por tanto, hacia abajo voy a colocar peso y voy a identificarlo como peso 1. Luego veo que como está sujeto a una cuerda, no me dice que sea una cuerda extensible, por lo tanto asumo que hay tensión, aparte me piden calcularlo. Entonces, ¿hacia dónde se está sujetando o haciendo la fuerza para evitar que el cuerpo caiga? Hacia arriba. Entonces, como la tensión se genera hacia arriba, la voy a representar hacia arriba en mi plano cartesiano. No le coloco tensión 1 porque como es la misma cuerda, ambos cuerpos van a tener la misma tensión, por eso no lo distingo. Y visualizo. Este cuerpo experimenta fuerzas en el eje de las X, no lo experimenta porque él se va a mover es hacia arriba o hacia abajo y por eso no aparecen fuerzas en el eje de las X. No hay fricción porque no hay contacto con una superficie, no hay normal porque no hay contacto con una superficie. Vamos con el cuerpo número 2. Entonces, hacemos ahora nuestro plano cartesiano, X y Y visualizamos. ¿Qué fuerzas actúan sobre el cuerpo? Bueno, ya sabemos que tiene masa, por tanto, hay una fuerza de peso y lo identifico peso 2 porque va a ser un peso distinto al 1 hacia abajo. Recordemos que las fuerzas son vectoriales y por eso se les coloca esa flechita en la parte de arriba. Y la otra fuerza que actúa es la de tensión con la cuerda. A pesar de que esta masa es mayor que 1 y por tanto inferimos que este cuerpo va hacia arriba y este cuerpo va hacia abajo, la cuerda siempre se va a tensar y se va a tensar hacia arriba para evitar que este cuerpo caiga, indistintamente de que el movimiento sea hacia abajo. Por tanto, la tensión también en este cuerpo va a aparecer hacia la parte de arriba. Colocamos tensión. Entonces, ya cumplimos con el primer paso, que es el diagrama de cuerpo libre. Vamos ahora con la sumatoria de las fuerzas. Para ambos cuerpos hay que hacerlo. Entonces, sumatoria de fuerzas en X, vemos que no hay fuerzas en X, es 0, X1. Y sumatoria de fuerzas en Y1, porque me refiero al cuerpo 1, va a ser igual entonces a ¿qué? Como el cuerpo 1 va hacia arriba, la fuerza que se ve favorecida es la tensión. Por tanto, la tensión va a ser positiva y el peso va a ser negativo. Entonces, esto va a ser tensión menos peso 1. Y luego vamos con la sumatoria de fuerzas en el cuerpo 2. Vamos, sumatoria de fuerzas en X2. Nos damos cuenta que en X tampoco hay fuerzas, por tanto es 0. Y luego tenemos sumatoria de fuerzas en Y2. Entonces voy a visualizar hacia dónde viene el cuerpo 2. Como el cuerpo 2 viene hacia la parte de abajo, la fuerza que se ve favorecida y va a ser de signo positivo va a ser peso 2 porque viene hacia abajo igual que el movimiento. Entonces P2 va a ser positivo y en este caso la tensión va a ser negativa. Entonces me queda P2 menos tensión. Y ahí habré llegado a el paso número 2. Luego, en el paso número 3, como debo armar el sistema de ecuación, lo voy a hacer aquí pequeñito,
debo escoger en cuál de los ejes el cuerpo experimenta movimiento. En este caso, el eje donde experimenta movimiento el cuerpo 1 es el eje Y. Y el eje donde experimenta movimiento el cuerpo 2 también es el eje Y. Por tanto, de aquí van a salir las dos ecuaciones que van a aparecer en mi sistema. Si tengo dos cuerpos, deben ser mínimo dos ecuaciones. Por tanto, estas son las fuerzas. Recuérdense que dijimos que siempre las vamos a igualar con fuerza igual a masa por aceleración. Donde dice fuerza, vamos a sustituir las fuerzas que tenemos. Entonces me queda tensión menos peso 1 es igual ¿a quién? A masa por aceleración. Pero como es el cuerpo 1, entonces va a ser masa 1 por aceleración. Y luego, en el cuerpo 2, este es el eje que tiene movimiento. Donde dice fuerza, voy a colocar las fuerzas que están en ese eje. Son P2 menos tensión es igual ¿a quién entonces? A masa por aceleración. ¿Pero cuál masa? Tiene que ser la masa del cuerpo que estamos estudiando, que va a ser masa 2 por aceleración. Una vez que llegamos aquí y tenemos armado el sistema de ecuación, entonces pasamos a resolverlo por el método de nuestra conveniencia. Muy bien, entonces continuando con el sistema de ecuación ya planteado, escogemos cuál de los tres métodos de resolución del sistema de ecuación es más conveniente. Puede ser reducción, puede ser sustitución o puede ser igualación. El más cómodo para este tipo de ejercicio es el método de reducción, que consiste en sumar algebraicamente las dos ecuaciones y obviamente se van a cancelar aquellas variables que sean iguales pero de signos contrarios. Entonces, si visualizamos acá, la única variable igual pero de signo contrario es la tensión. Entonces, cuando sumamos algebraicamente la ecuación 1 con la ecuación 2, nos damos cuenta que tensión positiva con tensión negativa se va. ¿Qué nos queda de este lado de la igualdad? Bueno, que peso 2 menos peso 1 va a ser igual ¿a quién? A lo que tiene la ecuación 1, que es masa 1 por aceleración, más, porque estoy sumando las dos ecuaciones, masa 2 por aceleración. Visualizamos acá qué es nuestra incógnita, qué tenemos y qué nos falta, porque ese es el paso 4, resolver el sistema y hallar las incógnitas. Los pesos no son incógnitas porque los vamos a poder calcular. Vean que es una de las variables que nos pide el ejercicio. Las masas las conocemos y en este caso nuestra incógnita sería la aceleración. Como se encuentra en ambos miembros o en ambos términos, puedo sacar un factor común y digo peso 2 menos peso 1 es igual a masa 1 más masa 2, porque voy a quitar aceleración de aquí y aceleración de acá, y lo voy a convertir en un factor común. ¿Para qué? Para yo poder despejarlo de la ecuación y poder calcular. Ordenando todo, me va a quedar que aceleración es igual a peso 2 menos peso 1, entre esto que estaba multiplicando va a pasar al otro lado, dividiendo, masa 1 más masa 2. Entonces, ya sabemos que con esta ecuación vamos a poder calcular la aceleración. Como vamos a poder calcular la aceleración, entonces debemos buscar los datos que no tenemos, que en este caso son el peso 2 y el peso 1. ¿Cómo calculamos el peso 2? Bueno, peso es igual a masa 2 por gravedad, porque esa es la ecuación planteada para esta fuerza, y debemos sustituir. Peso 2 es igual a la masa 2, que son 5 kilogramos, por la gravedad, que recuerden que es 9,81 metros sobre segundos cuadrados. Cuando calculamos acá la multiplicación de 5 por 9,81, vemos que el resultado nos va a dar 49,05 y kilogramos por metro sobre segundo cuadrado nos da una unidad de fuerza que es newton. Luego vamos con el peso 1. Peso 1 va a ser igual, es la misma ecuación, solo que ahora con la masa 1. Masa 1 por gravedad, peso 1 va a ser igual entonces a los 3 kilogramos por 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Peso 1 va a ser igual a, hago la multiplicación, 3 por 9,81 y eso me va a dar 29,43 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, me va a dar newton. Como ya tengo entonces peso 2, peso 1, masa 1 y masa 2, lo que debo hacer es sustituir en esta ecuación para hallar la aceleración. La aceleración va a ser igual entonces a 49,05 newton menos 29,43 newton
entre la masa 1 más la masa 2. Tenemos que la masa 1 eran 3 kilogramos, tenemos que la masa 2 eran 5 kilogramos, por tanto 3 kilogramos más 5 kilogramos, sustituimos acá y vamos de una vez con los valores. En la resta de 49,05 menos 29,43 nos da como resultado 19,62 newton. Esto entre 3 más 5 me da 8 kilogramos. Newton entre kilogramos me va a dar metros sobre segundo cuadrado porque estoy calculando aceleración. Y por tanto, entonces dividimos esto entre 8, va a dar 2,45 metros sobre segundo cuadrado. Este es el valor de la aceleración. Ya tenemos la primera incógnita que nos pedía el ejercicio. ¿Cómo vamos a calcular la segunda incógnita? Es decir, ¿cómo vamos a calcular la tensión? Podemos escoger cualquiera de las ecuaciones. Yo voy a llamar a esto la ecuación 1 y voy a llamar a esto la ecuación 2. ¿De dónde me conviene más despejar tensión? ¿De la 1 o de la 2? Por características, la ecuación 1 es más conveniente porque solo muevo el peso que está negativo, lo paso al otro lado positivo. Por tanto, tensión, y voy a hacer el despeje de una vez por el poco espacio que me queda, va a ser igual a masa 1 por aceleración, peso 1 que estaba negativo pasa para el otro lado positivo, más peso 1. Por tanto, tensión va a ser igual. ¿Cuánto es la masa 1? 3 kilogramos por la aceleración que la acabo de calcular, que es 2,45 metros sobre segundo cuadrado. Esto lo debo multiplicar antes de poder sumarlo con el peso 1, que es 29,43 newton. Esto me va a dar como total que la tensión es igual a 3 por 2,45, hacemos el cálculo, 3 por 2,45 da 7,35 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, me da newton, más los 29,43 del peso 1, hago la sumatoria, va a dar 36,78 newton. Este es el valor entonces de la tensión. Ya habré calculado entonces acá la aceleración y habré calculado acá la tensión del sistema. Es un ejercicio que, si se dan cuenta, es un poquito más extenso, pero no sale de la estructura de los 4 pasos primordiales para la resolución de un problema de dinámica. Siempre vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre, que lo hicimos en la primera parte, la sumatoria de fuerzas, armar el sistema, y digamos que la parte física llega hasta aquí porque ya de aquí en adelante es una resolución matemática. Resolver un sistema de ecuaciones, hallar los otros valores de las variables que están allí, despejar las incógnitas y obtener los resultados. Entonces con este tenemos el segundo video de una serie de 3.